Este es el primer capítulo de una miniserie de 3 episodios donde veremos el cultivo completo de tomates. Si sos principiante o si en los primeros intentos de cultivar tomate no te fue bien, te súper recomiendo que mires todos los capítulos de esta guía. Este es el primer capítulo donde vamos a ver cuáles son las características del tomate, cómo es la siembra y cómo son los primeros cuidados del plantín hasta que el plantín sea adulto, digamos, y lo pongamos en su lugar definitivo. El segundo episodio va a tratar de los cuidados generales del tomate: el riego, la poda, el entutorado, las tareas de prevención, la nutrición y la cosecha. Y en el tercer episodio vamos a hablar sobre los problemas, las plagas y las enfermedades del tomate, tratar de identificarlas y cómo solucionar estos problemas. Los 3 videos están disponibles para verlos desde este momento y yo te los voy a dejar el acceso en distintos lugares. Por ejemplo, te voy a dejar acá en la letra I, te lo voy a dejar al final del video, en la pantalla final, te lo voy a dejar en la descripción y también te voy a dejar en los comentarios, en el primer comentario fijado, ahí te voy a dejar el acceso a cada uno de los 3 videos. Es una forma distinta esta de hacer los videos, preferí hacer 3 videos de 10 minutos que un video de media hora. Vamos a ver cómo nos va. Mi nombre es Gabriel y esto es Cosas de Jardín. Estas son cosas muy importantes que tenés que saber sobre el cultivo de tomate. Una tomatera tarda entre 3 y 4 meses en dar el primer fruto y después va a dar frutos a lo largo de todo su crecimiento. Para crecer necesita una temperatura de entre 20 y 25 grados. Si hace mucho más frío o hace mucho más calor, entonces el crecimiento se va a detener un poco o se va a detener del todo. Y si hace menos de 20 grados, los frutos no van a madurar. Para que una tomatera dé frutos en 4 meses, tenés que sembrarlo entre mediados de invierno o principios de verano. Si sembrás más tarde, entonces es posible que los frutos nunca maduren porque llega el invierno y ahí ya se muere la planta. Y por último, lo que tenés que saber es que la planta de tomates es muy propensa a agarrarse enfermedades. En el 80% de los casos la planta no dura más de 8 meses. Así que si se te enferma a los 8 meses, quédate tranquilo, sos parte del 80% de las personas que cultivan tomate. Con todo esto, mi mejor consejo es que si vos querés tomates a fines de primavera, entonces tenés que sembrarlos a mediados de invierno. Y si querés seguir cosechando tomates a fines de otoño, entonces tenés que sembrar de nuevo a inicios de verano. Para la siembra del tomate te recomiendo que siempre uses semillero, especialmente vasitos individuales. Ahí vas a poner hasta 4 semillas por maceta. Lo ideal es usar sustrato para semilleros bien húmedo y dejarlo germinando más o menos a una temperatura de 20 a 25 grados. El tiempo de germinación normal es de entre 5 días y 2 semanas. No es una carrera, digamos. Va a tardar eso y va a depender de la humedad del sustrato, de la temperatura, de la variedad de semilla, de la antigüedad de la semilla. Entonces vas a tener el semillero en un sustrato húmedo a la sombra y una vez que la semilla germina lo vas a poner al sol. Y obviamente mantener la tierra siempre húmeda. Si sembrás tomate en invierno, entonces el desafío es que el tomate no puede tomar frío. Entonces lo vas a sacar a la mañana, lo vas a dejar al sol todo el día y después a la noche lo vas a tener que entrar a tu casa para que las raíces especialmente no tomen mucho frío, porque si toman mucho frío las raíces se atrofian y se detiene el crecimiento. Lo más difícil del invierno son los días nublados o lluviosos, porque hay muy poquito sol y hace frío. Entonces vos igual tenés que sacarlos afuera al sol y los vas a tener que proteger con algún invernaderito casero hecho con una bolsa o algo para que la planta esté lo más protegida posible, tanto del frío como del viento o de la lluvia. Si sembrás en primavera no vas a tener problema y si sembrás en verano, el problema es que con tanto calor la tierra del semillero se deshidrate. Entonces la planta al estar deshidratada es más propensa a agarrarse plaga desde que es más chica. Pulgón, mosca blanca o arañuela roja son las principales plagas que puedes tener. Pero de eso voy a hablar en el episodio 3. La estrategia acá con el calor es que pongas tus semilleros a media sombra y manteniendo el sustrato bien húmedo todo el tiempo, pero que nunca deje de entrarle sol a la planta.
Cuanto más húmeda sea la tierra de nuestros semilleros, más rápido va a crecer la planta. Pero una cosa es que sea húmeda y otra cosa es que sea un barro espeso en todo encharcado. Eso no querés que pase, porque si la tierra está demasiado empapada y las raíces no pueden respirar, entonces es probable que se pudran las raíces y la planta se muera. Es muy importante que el semillero reciba la mayor cantidad posible de sol, porque si el sol es escaso, entonces lo que te va a pasar es que se va a estirar el tallo. Nosotros decimos que la planta se ahila o se etiola. Tener el tallo estirado es lo peor que te puede pasar, porque te vas a tener plantas muy débiles que después, cuando las pases a tierra, no van a resistir la sequía, no van a resistir nada y van a crecer muy lentamente. El tallo estirado lo podés considerar si el tallo entre la tierra y la hoja, la primera hoja, tiene más de 3 centímetros. Ahí quiere decir que el tallo se está estirando. Actúa inmediatamente y dale más sol, porque ya si se pasa de más de 3 centímetros antes de la primera hoja, no es un buen síntoma. El otro problema que tienen los plantines es el damping off o pudrición del tallo. Lo que vas a ver es que a la altura de donde empieza la tierra se pudre el tallito y la planta se muere. Eso se debe a que la tierra está muy empapada. Por eso es tan importante tener sustrato para semilleros cuando sembrás. Si ves que se te pudre el tallo, vas a tener que tirar la planta, y lo que yo te recomiendo es que arranques con un nuevo sustrato para evitar que la tierra esté enferma, y en lo posible esta vez sí usa sustrato para semilleros, que vas a ver que es más fácil y te va a ir mejor. El plantín de tomate va a estar en el semillero entre 3 y 4 semanas. Una vez que vos veas que tiene entre 2 y 4 hojas verdaderas, es el momento para pasarlos a una maceta plantinera de 1 litro. El sustrato que vas a usar en la maceta de 1 litro para tu plantín va a tener que tener por lo menos 50% de compost y el resto que sea sustrato para semillero. Si dejas más tiempo el plantín en el semillero, entonces el crecimiento se va a estancar. No es malo, pero no vale la pena. Y si de ahí lo pasas a la maceta o tierra con el lugar definitivo, tampoco te conviene, porque la planta es muy pequeña y necesita especial atención. Una vez que pasaste el plantín a la maceta de 1 litro, tus tareas principales son regar bien, asegurar que la planta reciba el sol suficiente y no se muera de frío y no se deshidrate. Y finalmente evitar que las macetas se caigan, porque la planta va a crecer y va a ser más fácil que en esa macetita de 1 litro la planta se caiga. Si se cae, se va a caer la tierra, se van a lastimar las raíces, se van a quebrar las hojas, y a vos eso no te conviene. Si lo deseas, ahora podés aplicar fertilizante. Es opcional, pero si aplicás fertilizante, la planta va a crecer más rápido y más vigorosa. Tenés que usar fertilizantes a base de nitrógeno. Si es comercial, lo vas a aplicar una vez por mes. Y si es un fertilizante casero, como un purín de hierbas, por ejemplo, que te dejo acá en la letra I una receta para hacerlo con césped, bueno, entonces eso lo vas a aplicar una vez por semana. Otra tarea que vas a tener que hacer durante esta etapa es revisar las hojas del plantín periódicamente, porque son muy propensas a agarrarse especialmente pulgón. Si ves que se agarran pulgón, vas a rociar con jabón potásico o con jabón blanco una vez por semana hasta que desaparezca la plaga. Te voy a dejar acá también una receta para que hagas jabón blanco insecticida. El plantín lo vas a tener en esta maceta de 1 litro hasta que la planta mida por lo menos 20 centímetros de altura o hasta que pase el riesgo de heladas. Ahí vas a tener que elegir lo último que ocurra. El trasplante definitivo lo vas a hacer a una maceta que tenga por lo menos, como mínimo, 20 litros. Eso mínimo, porque si no la planta no va a crecer bien. Y si no, ideal que lo metas en el suelo directamente o en un bancal. Vas a elegir una ubicación que reciba por lo menos 6 a 8 horas de sol. Si vivís en una zona muy calurosa, no le mandes más de 6 horas de sol, y preferentemente que sea sol de mañana, porque si no la planta va a sufrir el calor. Las plantas las vamos a separar entre sí un mínimo de 50 centímetros. Eso es para estar tranquilos. Si las apretás un poco, entonces las plantas van a sufrir y van a estar más propensas a agarrarse enfermedades y plagas. Te recomiendo que con 2 semanas de antelación
prepares la tierra del lugar definitivo. Por planta vas a agregarle a la tierra 2 tazas de compost, 1 taza de cáscara de banana bien molida, 1 taza de harina de hueso, media taza de pozos de café usado y 3 o 4 cáscaras de huevo bien picaditas. Si no querés usar esta receta casera y tenés posibilidades, entonces usa 1 taza de algún fertilizante orgánico comercial con alto contenido de nitrógeno, fósforo y calcio. Si tenés la posibilidad de poner riego por goteo en tu cultivo, este es el momento ideal. Cuando plantes tus plantines en el lugar definitivo, vas a hacer un pozo grande y los vas a enterrar hasta donde arrancan las primeras hojas de la planta. O sea, vas a enterrar el tallo y vas a regar muy bien. Después del trasplante, vas a asegurarte de que la tierra esté siempre húmeda. Y si la planta era muy grande, entonces te conviene que durante los primeros 2 días la planta tenga media sombra. Sobre todo si es un clima muy caluroso. Porque si no, vas a ver que la planta se va a deshidratar. Bueno, se va a deshidratar igual y se va como a marchitar un poquito, pero enseguida va a cobrar vigor. Vos siempre asegurale que la tierra esté bien húmeda en esta etapa. Junto con el plantín es importante que pongamos un tutor, idealmente que tenga 2 metros de altura. Puedes usar un palo directamente y atar la planta ahí a medida que crece, o puedes usar sogas o alambres o jaulas. Eso, bueno, en función de tus posibilidades y la creatividad que tengas, pero no dejes de asegurarle a la planta un tutor para ir trepándola. La planta de tomate, si no, va a ir por el piso, y si va por el piso es un desastre, se va a llenar de hongos, no te va a dar tanto fruto como si te diera, si está para arriba. Vos haceme caso. También podés, a partir de ahora, cubrir la tierra de donde esté plantado con algún acolchado, paja, hojas secas picadas, compost, y eso va a asegurar que el suelo se mantenga húmedo por más tiempo. Bueno, este ha sido el final del primer episodio. Acá te dejo el episodio 2, donde vamos a hablar de poda, riego, entutorado, mantenimiento, tareas de prevención, nutrición y cosecha. Acá arriba, para que hagas clic. Y acá abajo te dejo el episodio 3, que vamos a hablar de plagas, enfermedades y problemas que pueden tener tus tomates a lo largo del cultivo. No dejes de mirar los 2 episodios porque son importantísimos en tu vida. Y acá te dejo el botón de la alegría, el botón de suscripción para que te suscribas si todavía no estás suscripto y apretes la campanita de la suerte y tengas una cosecha muy abundante. No dejes de compartir esta serie, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca, y seguí mirando videos de cosas de jardín.